bajo el marco normativo penal, pero para todo ello existen los hechos y las normas jurídicas. Y aquí en este curso vamos a ver cómo carajos se entrelazan los hechos y cómo se entrelazan las normas jurídicas. Aquí vamos a hacer un vehículo mismo. Vamos a iniciar un proceso formativo de qué es precisamente entender los principios de la práctica jurídica. Vamos a seguir caminando para ver qué son los sesgos normativos y cuáles son los sesgos de la lógica propiamente dicha, y además vamos a concluir con la hilación o el entendimiento de los edificios, ¿sí? Para ver cuáles son las premisas, cuáles van a ser sus elementos, a cómo se va a desarrollar. Si lo queremos ver, el artículo 2 de la Constitución, ¿qué nos dice? ¿Alguien que tenga la Constitución, por favor? ¿Alguien tiene el artículo 2 de la Constitución, por favor? Muchas gracias. Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Ahí nos marca una serie de elementos, una serie de hechos a través de los cuales se va a entender cuáles son, obviamente, los deberes del Estado. Por ende, ahí vamos a tener una serie de principios básicos y garantías mínimas a través de las cuales tiene que tener el Estado mismo la investidura jurídica para poder venir y garantizar eso. Pero ¿cómo se da? Todo lo vamos a ver bajo un texto normativo, bajo un texto normativo y bajo un aspecto doctrinario. ¿Cómo lo vamos a entender? Propiamente dicho, en el artículo 2 de la Constitución, alguien, tal vez alguien de aquí, llegó dentro de sus materias, lo que es educación media, lo que es la materia de arte jurídico, ¿sí? O más de lógica matemática, donde estaban estos principios de falso y verdadero. Y estaba la bendita tabla de la verdad. ¿Alguien reconoce eso? Sí. Oye, pues es exactamente lo que pasa aquí. Solo que antes lo mirábamos como falso verdadero, como un sistema matemático aritmético, y aquí lo vamos a ver más complejo. ¿Por qué? Porque son palabras, sentidos y entendimiento. Solamente por modo de poner un ejemplo, ¿sí? El artículo 620 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil nos van a regular aspectos de lo que son la casación de forma y la casación de fondo. Dentro de todos los preceptos mismos que nos dice el 622, nos va a establecer cuáles son los motivos por los cuales se va a interponer casación de forma en algún proceso civil mercantil. Tal vez ahora no lo van a comprender, pero cuando lleguen a ver procesal civil mercantil, se van a recordar de alguien que les dijo el primer día que tenían que ver ese artículo del Código Procesal Civil Mercantil. Nos establece 7 puntos de referencia. Estos 7 puntos de referencia son excluyentes entre sí. Uno, no se puede alegar uno y a la vez otro. Aquí se tiene que alegar uno y otro, no uno u otro. Aquí tenemos 2 elementos, solamente como marco introductivo. La disyunción es algo disyuntivo y lo conjuntivo. ¿Qué es la disyunción y qué es la conjunción? Como les digo, solamente es solamente la introducción, para que vayan viendo cómo es la complejidad de la normativa en sí. La disyunción, pues obviamente vamos a tener 2 preceptos normativos. ¿Y cuál es el ejemplo propio que ustedes van a tener? En cada artículo que ustedes vean la letra Y, este es un pensamiento disyuntivo. Porque la norma le está diciendo, elige este y este. ¿Sí? Tienen que ir ligados.
¿sí? Este y este. Cuando ustedes miren la letra O dentro de la normativa, va a ser conjuntivo. ¿Por qué? Porque les va a decir, o eligen este, o eligen este. Hay una corriente mexicana que va a ser un libro que ustedes lo van a leer precisamente, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos dice que son elementos contrarios. Solamente como le digo, esto es introductorio. Nos va a decir, no señores. Lo que pensó Kelsen respecto a la disyunción y a la conjunción está errado. ¿Por qué? Porque la letra I tendría que ser conjuntivo y la letra O tendría que ser disyuntivo. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? La legislación guatemalteca está marcada mucho por su eje de integración y por todos esos elementos a través de los cuales no tenemos una teoría pura, sino somos la mezcla de muchas teorías. Entonces, ante ello, mucha de la normativa tomó las circunstancias de pensamiento, es lo que nos dice la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo tanto, que está refrendado también por los estudios franceses. Entonces, allí es como se desarrolla toda la cosa. Como digo, solamente es algo para que ustedes conozcan. ¿Qué? ¿Vamos a ver la tabla de la verdad? Sí. Vamos a ver cuáles son los elementos y las características disyuntivas y conjuntivas de la norma. Sí. Vamos a ver cuáles son los sesgos cognitivos, por supuesto. Porque aquí vamos a tener argumentos que dominen, vamos a tener falacias, vamos a tener muchos elementos que están creados en sí. Vamos a tener el sistema de premisas, ¿sí? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a crear aquí? Un silogismo jurídico, en donde existen muchas teorías para construir este tipo de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que al final yo les recomiendo a todos los alumnos en este proceso formativo? Y Tati lo sabe, pues Alfredo también lo sabe, es que lean mucho para poder comprender. Es cierto, llegamos a la casa, estamos cansados, no queremos saber nada, si bien estamos sentados aquí porque hablamos, pero lo importante es que ustedes lean, ¿sí? A todos nosotros tres puedo hablar, nos ha costado llegar a este punto, ¿sí? A este punto del que ya en este caso soy alguien que está perteneciente al gremio de abogados y los que están en proceso de formación, así como ustedes. Pero todos nos consideramos estudiantes de derecho, porque el derecho es un principio. Entonces, eso es lo más importante que tienen que hacer. Leer. ¿Qué van a leer? Si pueden leer textos jurídicos, sí, pero las cosas que se entiendan. Entiendan todo ese texto jurídico a través del cual vamos a llevar toda la información. ¿Les gusta leer novelas? Léanlas. ¿Les gusta leer Pablo Coelho? Pues lean a Coelho. ¿Les gusta leer a Ernesto Sábato? Pues lean a Sábato. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan. Y es por ello de que ahorita vamos a conocer una tarea. Pero está en la libertad de ustedes de hacerla o no. ¿Sí? Si ustedes quieren la realizan, si ustedes quieren no la realizan. Lo importante es que todo es sujeto a conversación. Todo. Entonces, por lo tanto, ¿cuál va a ser la tarea, si quieren así verla, que van a desarrollar? Es leer su primer libro. En este curso vamos a leer 4 libros y en el que vamos a leer. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Una circunstancia importante. Yo les pido resúmenes y un análisis del mismo. Sí. Pero me ha llevado a sorpresa que existen muchas páginas a través de las cuales ya está el contenido realizado. Entonces le dan copiar y pegar, muy bien, está bien. Yo tengo un programita, no tengo 2 amigos, en donde ustedes me van a trasladar su análisis crítico, me lo van a trasladar en PDF. ¿Sí? Si lo mandan en Word, no tiene validez. Si lo mandan escrito, no tiene validez. Lo van a mandar en PDF. Ustedes me lo mandan, yo lo subo a la plataforma y eso a través de un análisis, obviamente de inteligencia, detalla cuánto plagio tiene. ¿Sí? Estos sistemas son utilizados para hacer la marroquín, ya lo he utilizado en Mariano Gálvez y lo utilizan en la escuela de posgrado. Si aparece un porcentaje mayor del 20%, obviamente,
en cuanto a las palabras unidades o ideas, esto es totalmente plagiado. Entonces, por lo tanto, no tiene ninguna validez. Yo tengo acceso a los programas, por supuesto. Los pago, por supuesto. Entonces, me da la capacidad misma de trabajo que me mande Julián, que me trabaje Diego, lo voy a subir al sistema y me va a decir cuánto plagio tiene. Lo veo, lo analizo, y pues muchas veces son citas textuales de los artículos. Pues obviamente yo entiendo que estamos transcribiendo el artículo, entonces nosotros vamos a hacer ese análisis propio. Aquí tengo el equipo que me va a apoyar ante esa tarea misma. He tenido problemas con ellos, pues obviamente aquellas personas que quieren copiar y pegar análisis, llevarlos a ver y presentarlos como tareas propias, pues ya hemos ido a un objetivo, hemos estudiado eso y con las pruebas en manos que tengo, pues obviamente se desvanece esa carga que me hacen respecto a mí y se les imputa a nosotros. Entonces, es importante que lo lean. Son 4 pequeños libros, no tienen más de 250 páginas cada uno. Son capaces de leer, por supuesto. Pueden sentarse a ver Facebook, Instagram, en cualquier momento, media hora pueden leer 50 páginas y vamos a avanzar. Entonces, el libro que van a leer en el primer momento, y que es para el día miércoles, antes de las 5 de la tarde, va a ser La rebelión en la granja. La rebelión en la granja. ¿Y de quién es este libro? Es de George Orwell, ¿sí? El libro es de acceso universal. Si ustedes se meten en Google, libro de George Orwell, La rebelión en la granja, PDF, inmediatamente lo van a lograr conseguir del libro. Como les digo, es un libro muy pequeño, como les digo, no tiene más de 200 páginas y no tiene algún tipo de relación propia en cuanto a la lectura. ¿Qué es lo que busco con él? Pues que ustedes se acerquen a ese proceso de conocimiento y formativo. ¿Cuándo es el día de entrega? Día miércoles 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en consideración, como les digo, es de fácil lectura, es de fácil acceso, es someter esos procesos de conocimiento por desde iniciar la carrera hasta tiempo después. Su temática va a ser siempre analizar y leer y analizar propiamente cada una de estas características. ¿Preguntas, dudas o técnicos? ¿Sí? Entonces, para eso, por favor, hay un auxiliar que va a colaborar con él. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a trabajar todas las tareas enviándolas por correo electrónico. Les voy a brindar el correo. De igual forma, esta información se les va a trasladar en lo que sería el grupo de WhatsApp de la sección. Les vamos a pasar el QR para que se puedan agregar de una vez al grupo de WhatsApp. El correo sería Goyoy, coyoy.profesor.usac@gmail.com. El plazo es hasta el día miércoles a las 5 de la tarde. Los lineamientos de igual forma se les van a estar trasladando directamente en el grupo de WhatsApp. No sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿Quiénes se los apuntan al escritor? ¿No? Me dicen silencio. Pues dame también. ¿No está bien? Está bien. Así es. Sí, todo en minutos. Laura, ¿los cambiaste? ¿Los cambiaste? Ah. Pues como les digo, esto es solamente el inicio. Estamos comenzando de una manera muy suave a ver cómo nos vamos a ir desarrollando directamente la curso. Como les digo, esto es para que nosotros creemos que empezamos a crear pensamiento crítico. ¿Y cómo lo vamos a ligar a la normativa? Pues con ustedes
inicien ese proceso mismo de conocer los contextos propios, absorber lo que realmente les manda, porque llega un momento, ya usted está a la mitad de la carrera, ya solo está a la mitad e inician proceso de tesis y privados. Cuando lleguen a tesis y privados, le van a decir, mire, subraye lo más importante de la normativa, cada código civil. Literalmente van a tener un código fluorescente. ¿Por qué? Porque van a marcar todo. Cuando no todo es lo realmente importante. Solamente los elementos más básicos son los que nosotros vamos a absorber. Y conforme nosotros vayamos integrando mucha información que sea relevante a nuestro estudio, va a ser de la manera más correcta como nosotros vamos a ir desarrollando este tipo de pensamientos propios. Entonces, para una idea abierta de lo que es lógica jurídica, o más bien dicho, la idea de lógica en sí, todavía no lógica jurídica, que se entiende por lo que es lógica. Lógica es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario, entendida como una ciencia formal que estudia los principios de demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de la verdad. Lo más importante aquí es llegar al punto más cercano de la verdad. Nuevamente repito, es parte del pensamiento filosófico, a través del cual es una ciencia formal que va a estudiar el principio de la demostración. Nosotros en derecho penal eso es lo que nosotros vamos a llevar a cabo. Lo que está debidamente y concretamente materializado es lo que es. Muy bien, lo que es lo que pasa en los procesos mismos de violencia contra la mujer. Está bien, nosotros vamos al MAINI. ¿Alguien sabe dónde está el MAINI? Exacto, en la verbena. Todas las mujeres que tengan algún tipo de proceso o se sientan directamente vulneradas ante este tipo de exámenes, se pueden dirigir directamente al MAINI. El MAINI está mayor conocido como la verbena. Entonces, ustedes lo que tienen que es acercarse, precisamente. Ustedes tienen un relato mismo, el relato de que alguien pudo haber llegado a cometer algún tipo de delictivo enmarcado dentro de la ley de violencia contra la mujer. Muy bien. Pero aquí cae el primer punto que nos dice esta definición de lógica: la demostración. ¿Cómo lo va a demostrar? En violencia física. Muy bien. ¿Tiene moretones? Sí los tiene. Muy bien. Entonces pase directamente, por favor, al área de INASIF. Que ahí hay un INASIF. Por favor, denle lugar aquí a la compañera. Permiso. Entonces, van a encontrar, ahí está el área de INASIF, en donde tiene que acercarse la femina a que la examinen directamente. Muy bien, fue violada. Muy bien, son teorías bastante fuertes. Pero igualmente tiene que acercarse directamente a INASIF para que le hagan su examen físico. Ahora, ¿cómo se demuestra una violencia psicológica? Exacto, pero si ese estudio psicológico no muestra nada, pero la femina al final se siente vulnerable, ¿qué lo pasa? ¿Cómo le demuestra? Exacto. Esos son los puntos a través de los cuales nosotros tenemos que ir hilando precisamente. Prácticamente eso es lo que dice la compañera, ¿no? Gracias, Sandra. Es lo que dice Sandra. Sí, efectivamente tiene que haber algún tipo de sintomatología. ¿Y eso dónde lo vamos a determinar? A través de un examen o un aparato, un examen psicométrico y psicológico que le hacen a la femina. ¿Sí? Ahí está así, por favor, pasa. A ver, ¿qué es lo que revela el examen libre? Pues efectivamente, usted los traumas ya los tenía antes, no precisamente salen de eso. Entonces, ¿dónde ocurre todo esto? ¿Cómo demostramos lo que nos dice aquí los elementos de la lógica? No solamente tenemos que llevar aparejado o tenemos que confiarnos únicamente del examen a través de parámetros psicológicos que se llevan a cabo. No, sino tenemos que llevar otros elementos que nos van a consolidar el hecho. Esa violencia psicológica, se los anticipo, es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque es bastante complejo llegar al Ministerio Público solamente con algo que nos diga, si mire, me maltrató y a través de eso yo me siento afectado. Sí, pues, pero secuelas, cuáles son sus previos, cuáles son sus posteriores, cuál es el medio de camino. Entonces, todo ello, el Ministerio Público no nos deja venir y
actuar de una manera muy abierta con él. Entonces, como digo, es bastante necesario llevar pruebas, una demostración. Es lo que nos dice un precepto de la lógica jurídica en sí, o de la lógica directamente. La inferencia válida. La inferencia válida, ¿qué es algo inferible? ¿Alguien entiende qué es? ¿Qué me pueden decir que es inferible? Deducir, conocer, exacto, es tener algo con un conocimiento bastante abstracto, pero que nosotros lo vamos a materializar precisamente. Eso es la diferencia de una manera propia y válida. Entonces, esa diferencia es como nosotros nos vamos a ir guiando. ¿Cómo lo vamos a crear a cabo? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? El hecho y la legislación. ¿Cómo lo vamos a unir para que esto convalide de una manera concreta? Las falacias, las paradojas y la noción de la verdad. Las falacias son los sesgos cognitivos que vamos a conocer en segundo parcial. ¿Sí? Todo ese tipo de elementos que nos van a decir si la normativa al final o los hechos que llevan a cabo toda la secuencia normativa tiene algún tipo de sustento a través del cual va a ser el vehículo que va a realizar nuestro pensamiento hacia lo que es la legislación propiamente dicho. Las paradojas, una paradoja precisamente la conocida por la Schelling. ¿Sí? El dato está y no está a la vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar directamente? Vamos a entender precisamente cuál va a ser una normativa, puede o no puede permearse bajo un mismo hecho. Eso es lo que vamos a analizar y lo que vamos a pensar. Y además la noción de la verdad. Como les digo, la noción de la verdad es tratarnos de acercarnos a la verdad directamente a través de la cual nosotros queremos llegar. Entonces, como les digo, es un proceso largo de pensamiento. Mucho de lo que nosotros vamos a ver aquí, ustedes ya lo hacen de una manera natural. Aquí le vamos a poner nombres, ¿sí? Aquí le vamos a decir así, este pensamiento es esto. Mira, aquí lo que usted transmite sí son chismes, pero le vamos a decir de una manera técnica, chismes, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a ir dando pensamiento. Como les digo, y gracias al apoyo de José Alfredo y de Tati, ya está circulando el QR en el chat. El chat igual. Ustedes, si desean, ingresan a él. Es muy abierto, pero ahí comparto mucha información. Respecto al curso directamente, también videos, que vamos a ver videos, vamos a ver películas, vamos a hacer análisis directamente de las películas propiamente dicho. Y también información relevante. Muchos también sé de que están en ese proceso de búsqueda de empleo. Muchas veces las oportunidades que llegan de conocimiento los traslado mediante el chat respectivo para que ustedes puedan venir y tener esa comunicación directa y ese acceso mismo. Así es como se desenvuelve esta dinámica. Para las personas que recién acaban de ingresar, les informo, ya hay una tarea. Es para el día miércoles a las 5 de la tarde. 5 con 1 minuto, ya está totalmente incumplida la tarea. Que es leer este pequeño libro. La rebelión de la granja. ¿De quién? De George Orwell. ¿Sí? Los lineamientos se les van a estar trasladando directamente más tarde en plataforma y en chat respectivo. Entonces, así es como estamos viendo. Ya está circulando los listados de asistencia. Hoy fue directamente vía manuscrita, pero muchas veces también va a ser en plataforma digital. Toda la información para que se agreguen directamente al grupo de Claro, en el cual también se va a llevar a cabo la información. Toda esa dinámica de conocimiento propio es para que ustedes lo tengan. ¿Preguntas, dudas que tengan? ¿Sí? ¿El WhatsApp es el mismo que aparece en No, compañeros, este WhatsApp es únicamente para el curso. O sea, aquí se va a estar impartiendo como documental licenciado. Cuando hay más grupos que se llaman igual? No, este es únicamente del curso, entonces no tendría por qué confundirlo con el general de la sección. Aquí se va a estar trasladando a ustedes lo que es la información de tareas, videos, las películas, lineamientos para hacer las tareas respectivas y alguna otra información que sea relevante con respecto al curso. Mucho de la dinámica que he llevado desde que no sé, la pregunta es importante que la hagan. ¿Cuántos de ustedes han ido a carceletas? A mí mucho. Ya conocen, ya, o sea, ese es el acercamiento. Nosotros somos seres de derechos, ¿sí?
como seres de derecho tenemos que aprender dónde están las áreas específicas. ¿Alguien ha ido al preventivo de zona 18? Sí. ¿Alguien ha ido a Santa Teresa? Muy bien, entonces eso es para el acercamiento. La dinámica que hacemos es respecto a, depende de cómo se muevan las circunstancias del grupo, es que hacemos una visita a lo que es tribunales, ¿sí? Para ver cómo, para que se coordinen directamente. Lamentablemente el organismo judicial está abierto de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Entonces la visita regularmente de 8 de la mañana a mediodía, porque nos llevan a audiencias, nos llevan a dar una vuelta a las carceletas, a estar un rato adentro, ¿verdad? Para ver cómo es la situación. No se me no, es para que vayamos a presenciar una audiencia, para que estemos en sala de vistas, ahí donde ustedes lo van a juramentar en Corte Suprema de Justicia, van a levantar la mano y desde ese momento ya son abogados. Entonces es para que lo tengan en consideración. Entonces digo, depende cómo nos movamos en tiempos, segundo la autorización, y lo más importante que tengan presente es de que sería de 8 de la mañana a mediodía. No es obligatorio, obviamente no es obligatorio, pero es algo que hago para que el estudiante se acerque y no llegue de cero, así como llegué yo, directamente a buscar dónde estaban los lugares, dónde estaban los, sin ese acercamiento y la facilidad misma. Por favor, le pueden brindar el asiento al estudiante. Entonces, esto es ya sea segundo parcial, finales o en el área final. Entonces, solamente para que lo tengan en consideración, pasamos Semana Santa y todo lo demás, entonces para que lo vean, ¿verdad? Y para que manejen sus tiempos en sí. Entonces, esto es la información importante para que tengan en sí. Otra información o cómo se define directamente el aspecto de lógica en sí. Lógica de una manera muy general, muy abstracta, entendiéndose de la forma más general en sí. Por favor, los que tengan ocupados por mochilas y espacios, tendremos a los compañeros, por favor, para que tengamos un acceso propio hacia la clase inicial. Muy bien, ¿de dónde deriva la palabra lógica? Nos vamos a trasladar a lo que es lógica y lo vamos a escribir como lógique. Esto también la idea lo trasladamos directamente de aquí. Toda esta información que les estoy brindando lo voy a estudiar de la plataforma. Para que entendamos directamente cuál es la perspectiva y el inicio mismo de la lógica, es un proceso mental que nos ha creado como antecedente mismo desde los mismos griegos. Pero los griegos absorbieron de todo la información o bajo la dinámica de estudio de etruscos, los etruscos en sí. ¿Quiénes fueron los etruscos? La civilización anterior o el conocimiento general de los que tenían los griegos. Entonces, solamente para que guardemos una idea de pensamiento y de conocimiento propio. Entonces, ahí es donde se cuál es el proceso mismo de pensamiento. Pues, obviamente, buscar el raciocinio, buscar de que todo se materialice de una manera muy concreta, de que todo lleve a una sistematización del pensamiento. Cómo nosotros nos vamos acercando a la idea de lo que es más real. Lo más real, podemos decir, aquí tenemos un escritorio, tenemos una pizarra, tenemos un piso, tenemos un ventilador, luz, etc. Pero ¿cuál va a ser lo más abstracto? Lo abstracto lo vamos a ver como la vida, ¿sí? Un concepto de vida o un concepto de muerte. Las dualidades de pensamiento, si lo queremos ver así. El típico pensamiento penal que se viene es la pena de muerte, la que tiene validez jurídica o no. Gracias.
bajo ese tipo de pensamiento en idea propia. Entonces, para hacer este tipo de pensamientos, ideas generales, bajo el dinamismo de lo que queríamos establecer como real. Ahora, concretamente, vamos a ver una clase específica de tratar de entender cómo usamos el pensamiento de pena de muerte hacia lo más concreto y que no colisione con lo que dice el artículo 2 de la Constitución. Y lo que tenemos que enfrentarlo bajo el artículo 12 de la Constitución propiamente dicho. Pero si lo queremos ver, nos vamos a ir también al Código Civil y estiramos directamente a cómo nos relaciona el concepto de vida. Y si lo queremos estirar más, cómo el concepto de vida viene ligado bajo las estructuras religiosas directamente de nosotros. Cada uno creo que pertenecemos a un circuito religioso que va a tener esa relación con cómo se hiló este tipo de pensamientos para crear este tipo de idea de concepto vida hacia el estudio directamente de la religión. ¿Alguien me puede decir por qué en el preámbulo de la Constitución misma, bajo la lógica de los legisladores constituyentes, tenemos nombrado o nominado el nombre de Dios? ¿Por qué se dio este concepto mismo? ¿Vos? Derecho natural, partimos a partir del derecho natural en la elaboración del sistema de leyes que tenemos y el derecho natural representa la ley. Gracias, Sandra. Tenemos que cuidarnos. Sí. Claro que Guatemala es un país no laico, pero muy bien. Gracias. Tenemos dos preceptos. Y un naturalismo, esto se recuerda, fue introducción al derecho, eso es ya algo superado, pero que obviamente nace y está directamente vinculado con la Constitución, ¿sí? Es el estudio propio en el cual entender por qué crear un sistema lógico de pensamiento con una ilación de por qué está mencionado el nombre de Dios en el preámbulo de la Constitución. Entiéndase, es el código normativo primario del que se va a regir la temática. Entonces, si lo que nosotros queremos crear es un espíritu propiamente dicho de análisis jurídico, ya la Constitución nos da toque. ¿Por qué? Porque con estas primeras palabras, ¿qué es lo que hacemos? No pensamos de una manera racional, sino estamos directamente vinculados hacia una estructura eminentemente religiosa, por ende abstracta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos que orientar nuestro pensamiento y nuestra idea hacia un análisis abstracto. Ya dejamos por un lado lo que son las ideas reales, a través de lo cual nosotros podemos llegar a analizar el estudio. Eso solamente el principio de la Constitución de cómo vamos creando este tipo de pensamientos y sistemas normativos a los cuales nos vamos acercando. Pero ¿por qué de nuevo esto? ¿Por qué me acerqué a esto? Porque así nos dice la lógica en sí, demostración, que les dije anteriormente, es la demostración inicial lo que nosotros vamos a ver, lo que es también la inferencia válida, falacias, paradojas y la noción de la verdad. Entonces es ahí como vamos a ver. La lógica se va a dividir en dos puntos, bueno, en tres se divide, pero vamos a tomarlo sobre los tres puntos que nosotros vamos a entender. ¿Sí? El primero es la lógica filosófica. El segundo es la lógica matemática. Y el tercero es la lógica informal. Vamos a ver tres puntos de vista, pero en los cuales se van a entender la lógica directamente. Vamos a ver. La lógica filosófica, la lógica matemática y la lógica informal.
Les prometo que hoy la primera clase, ya, ahí vamos terminando. La lógica filosófica, ¿qué nos dice? Estudia el concepto y la definición, la enunciación o proposición y la argumentación, utilizando los métodos y resultados de lógica moderna para el estudio de problemas filosóficos. La lógica filosófica, ustedes ya entienden y llevar la filosofía del derecho y mucho de lo que es métodos en cuanto a conocer qué es la introducción del derecho, cómo se debe entender el derecho precisamente para todo el sistema normativo en sí. Entonces, esto es la lógica filosófica. Es esa lógica que nosotros vamos a ver en un libro tan básico como este. Desde la República, escritos de Marco Aurelio, todos esos son procesos lógicos de pensamiento muy general, ¿sí? Ahí vamos a tener proposiciones, ahí vamos a tener enunciados y vamos a tener muchos elementos en sí. La lógica matemática, aquí nos vamos a meter a lo que es el área aristotélica, a lo que es también todo lo que es Pitágoras, que recuerdan ustedes en su momento que vieron lo que fue la fórmula de Pitágoras, ¿sí? Entonces, ¿qué es la lógica matemática? Estudia la inferencia mediante sistemas formales, como la lógica proposicional, la lógica de primer orden. Gracias. Y la lógica modal. Se ocupa del fenómeno de que las subpartes de una oración pueden tener su semántica modificada por verbos especiales o particularmente modales. ¿Qué es lo que nos dice aquí directamente? Ahí está pintado un ratito lo que era el cuadro de la verdad, ¿sí? Falso y verdadero, cuál es la tabla de la verdad en sí. En estudios más profundos de lógica jurídica, vamos a estructurar una oración en un artículo y la vamos a desarrollar o la vamos a deconstruir para crear todos los elementos y subelementos que están inmersos dentro de lo que es la lógica propiamente dicha. Pero para este precepto, ¿qué nos queda? La lógica matemática es estudiar las inferencias mediante sistemas formales. Los sistemas formales de pensamiento son, se recordarán por el teorema de Pitágoras, a través del cual tenemos una secuencia de fórmulas a través de las cuales vamos a direccionar un pensamiento o un resultado. Esto lo vamos a ver en la lógica matemática. Y la lógica informal se enfoca en el desarrollo lingüístico de los razonamientos y sus falacias. Aquí es donde nosotros vamos a ir aterrizando más bien, ¿sí? Nos vamos a agarrar únicamente la lógica informal. ¿Por qué? Porque un desarrollo lingüístico de los razonamientos. Cada normativa, ustedes ven el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código de Comercio y demás, tienen su exposición de motivos. Todos tienen una razón de ser. ¿Por qué se llegó a crear dicho código? ¿Por qué se llegó a crear la Constitución? ¿Por qué se crearon los cuerpos normativos? ¿Por qué existe una política diseñada de esa manera? Y lo vamos a entender bajo esta misma lógica en sí. Esa es la lógica informal. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar y entender todo el espíritu a través del cual se creó sus elementos propios. Vamos a entender por qué el legislador directamente vinculó una idea, la trasladó en un papel, le dio forma para trasladarla a una legislación ya debidamente montada. El ejemplo próximo es una ley del orden público, es una orden de carácter, es una ley de carácter constitucional que establece, que nos dice, regula cada una de las pautas a través de las cuales el Estado, el organismo ejecutivo, puede tomar las acciones y decisiones y establecer estados de emergencia, estados de calamidad, estados de guerra. Todos pasamos obviamente lo que fue la emergencia del COVID-19. Muchos murieron, muchos estamos aquí medio parados y el que está parado debidamente. El Ejecutivo tuvo esa capacidad mediante una emergencia sanitaria, utilizar los estados de calamidad. Esa es una institución de orden constitucional. Por ende, eso es lo que yo quiero que les va a decir directamente. Estudiamos a través de una lógica informal, a través de lo que está ocurriendo dentro de la sociedad guatemalteca y obviamente mundial,
establecimos un método, ¿sí? Le dimos un desarrollo lingüístico de los razonamientos. En su ser, estableció que era bueno venir y establecer límites para el contacto, para el acercamiento, para todos estos sistemas propios. Y desarrolló una política misma de salud. Fue uno de los primeros países en el mundo en cerrar, en limitar los procesos propios, en venir y restringir los movimientos y los demás, todos pasamos por ello. Pero se dio directamente a través de un desarrollo lingüístico de los razonamientos. ¿Por qué? Porque se estableció una dinámica de acercamiento. Yo me amparo en la ley de orden público, establezco un estado de calamidad y me da la oportunidad de ejecutivo llevar a cabo las políticas públicas. Pero me lo dio un sustento normativo, es de carácter constitucional. Y si lo vamos a ver, la Constitución está directamente regulada por ley, ¿sí? Porque es la ley de orden público, toda esta dinámica propia para crear. Entonces aquí esa acción misma, ¿sí? Dentro del COVID-19 se llevó a cabo a través de una lógica informal del conocimiento, ¿sí? Así es como se desarrolla este pensamiento. Como digo, todo lo que vamos a ver aquí va a estar basado directamente en lo nativo. Muy bien, el ámbito de la lógica que incluye, ¿sí? Estamos hablando de una lógica de manera general, ¿sí? Todavía no aterrizamos en la lógica jurídica. La lógica incluye la clasificación de los argumentos, el análisis sistemático de las lógicas, el estudio sistemático de la validez y demás. Esperemos que continúo. El estudio sistemático de la validez de las inferencias deductivas. Las fuerzas la fuerza de inferencias deductivas. El estudio de los argumentos defectuosos con sus falacias. El estudio de las paradojas lógicas. El estudio de la sintaxis y la semántica de los lenguajes formales. El estudio de los conceptos de sentido, de notación y verdad. Si alguien introduce a buen castizo en esto, gana el primer parcial a ver. Todo esto, gracias a Dios. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Ello, si lo que miramos, obviamente no entendemos, va a ser directamente lo que nos va a llevar como estaciones de tren, como dirían en nos va a llevar bajo la secuencia de cómo debemos pensar, estructurar, hablar y plasmar. Así es como se va a ir diseñando nuestro pensamiento jurídico, ¿sí? Esto es un ejercicio eminentemente lógico, que ustedes lo hacen a diario. Solo que aquí está puesto en favor de los niños. Es inentendible, ¿sí? Vamos a ver. La clasificación de los argumentos, ¿sí? Esto es lo que dije en chistes, ¿sí? Cómo nosotros clasificamos cada uno de los elementos que vivimos nosotros. Hace un ratito estábamos hablando Tati y yo y se apareció José Alfredo. Ya no podemos seguir hablando de José Alfredo. O sea, nos estábamos quedando. ¿Sí? Se apareció José Alfredo y no teníamos normal de que ahora que se va a quedar, hablemos de José Alfredo. Se va Tati, de Tati. Entonces, así es como se dice la clasificación de los argumentos. Como cada secuencia va a estar directamente relacionada. ¿Ok? Muy bien. Tenemos un marco gigante, que es el derecho constitucional. El derecho constitucional va a abrazar a todo. Vamos a que ustedes van a hacer cada una de las materias de derecho ambiental, derecho político, marítimo, etc. Y tenemos más de 100 ciencias que estudian la legislación. Y yo voy a hacer derecho constitucional. ¿Sí? Yo los voy a abrazar en el sentido figurado a todos. ¿Sí? Pero cuando vi algún tipo de circunstancia que desequilibre ese balance, nosotros vamos a clasificar el argumento en sí.
Si alguien aquí me empieza a hablar directamente de lo que hablábamos hace un momento, el desaparecido Diego que se fue, y ya directamente que se habla del derecho internacional público por la política migratoria, entonces de ahí vamos a clasificar un argumento. Ya el derecho constitucional o es todo, si lo queremos ver así y me parece que no es lo correcto, pues lo siento. El derecho constitucional es Dios, ¿sí? Lo mira y lo tiene todo. Brinca alguien por ahí, o lo cortamos o lo sometemos a orden. ¿Qué es lo que aparece? El derecho internacional público. ¿Existe algún tipo de relación propia en cuanto a la política migratoria? Sí. Pero ¿cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a trasladar directamente bajo la dinámica del derecho internacional público? Aquí clasificamos el argumento. Aparece alguien hablando del divorcio. Bueno. Alguien aparece hablando sobre violencia contra la mujer. Está el derecho penal, por supuesto, pero el derecho penal es tan amplio que se va a subdividir. Y vamos a hablar sobre vejámenes hacia la integridad física femenina. Esa es la clasificación de los argumentos. Punto 2. Análisis sistemático de la forma lógica. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Trasladémonos al ámbito directamente penal y de tránsito. Muchos son motoristas, sí, y lo siento, pero siempre los motoristas tienen alguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque se conduce en un carril que no es, y uno va distraído o va bien ingresado en el carril, y de la nada aparece uno, que han pasado muchas veces, tengo que motorista, y aparece para. Ocurre un incidente. Se llegó un incidente, llama al seguro, sube esto, aparece el DMT, aparece el policía, y le soy abogado, ya ellos están en el ya no pueden actuar de una manera tan abiertamente como lo harían con cualquier persona normal. ¿Sí? Ustedes hacen respetar directamente. Si bien no son abogados, pero son abogados en formación. Titulados no, pero en formación sí. Entonces ustedes conocen el ámbito directamente del derecho. ¿Sí? Entonces saben directamente los efectos de la notificación y saben todos los efectos propios a través de los cuales pueden y alterarles su libre de transitar por circunstancias que les podrían tener. ¿Y cómo se hace esto? Un análisis sistemático de lo que estamos hablando. Tenemos un reglamento de tránsito, sí, a través del cual nos va a llevar una estructura de cómo nos tenemos que transitar y si existen faltas, cuáles son los procesos correctos. Actualmente se nos va a agarrar una conversación al reglamento de tránsito en cuanto a que lo más común era que los retenes era que nos pagaran directamente y miren, usted tiene una multa y son 500 pesos, lo pago ahorita si no me llevo el carro. Pues obviamente todas las personas en ignorancia, porque lo que hacían pagaban, ¿okay? Y se nos ocurrió, no sé, pero no es así. Es lo que pasaba muchas veces, así no que tienen que así como pues, ¿dónde está la notificación a través del cual yo tengo conocimiento y dicho, no es una notificación de código? Sí, pero no es una notificación. Sí, pero entonces me va a llevar el vehículo y la va a trabajar notarial y dije, soy abogado. Entonces ya se confronta de una manera directa en cuanto a las formas lógicas de actuar. Allí es donde nosotros aplicamos la notificación. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como asesores? Eso es lo que van a hacer ustedes. Abogados, asesores. ¿Sí? Tienen que recomendar no solamente una acción, tienen que desarrollar al menos 3 estrategias a través de las cuales le van a decir a su cliente: puede actuar así, puede actuar así, o puede actuar así. ¿Sí? Pero van a plantear las formas lógicas de cómo llegar a alcanzar el mismo resultado. No van a decir, mira, usted puede hacer o no hacer. No. Ustedes tienen que dar y brindar ese conocimiento a través del conocimiento mismo de la ley, a través de las formas lógicas que están creadas en donde en los sistemas internormativos. Entonces ahorita saben ustedes directamente qué es lo que van a hacer. También cada miércoles van a tener que leer del artículo 620 al 630 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque simplemente van a haber 1 o 2 preguntas que le van a presentar 1 o 2 puntos extras respecto al curso.
artículo 620 al artículo 630 del Código Procesal Civil Italiano. No les estoy diciendo que me entiendan, solamente que se acerquen a leerlo. Todavía no llegamos a lo civil, yo no sé. Es que apenas vamos en la parte introductoria del derecho civil, que yo lo sé, pero cuando se acerquen ya a ese momento de procesar civil mercantil, van a poder entender de una mejor forma cómo es esta norma normativa del ¿sí? 620 al 630 del procesal civil mercantil. No es necesario que cualquiera del código todavía. Simplemente le digo, es un código abierto, puede descargar, bajar, tener el PDF, estar en Word y pueden leer estos 10 artículos que ustedes dicen. ¿Qué tratan estos 10 artículos? ¿Qué es lo que es la casación civil? ¿Por qué? Porque su servidor pertenece mucho tiempo a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Me tocaba conocer muchos casos directamente señalados y enterados de que tenían que dar desarrollo propio de lo que es derecho civil, el derecho procesal civil. Entonces, ahí son estructuras muy fuertes de pensamiento que me llevaron a dar esta carrera. He dicho, como dije, ¿ya vieron? Llevamos 2 elementos de todos los que están aquí. Pasemos al tercero. El estudio sistemático de la validez de las inferencias deducibles. A continuación, por favor, vamos a tener una disertación y un acercamiento directamente. No nos vamos a grabar más de 5 minutos. Bien, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien. Me imagino que están contentos porque te regreso a clase, ¿sí o no? Sí. Levanten la mano todos los que están contentos. A los que les gusta la clase. ¿Cómo no nota? Todos los que nos levanten la mano al final del semestre le vamos a dar una nota, ¿verdad? Eso. Pero muy bien, muchachos, antes de empezar una pregunta, con ustedes ya los habíamos visto. ¿Con quiénes sí levanten la mano? ¿Se puede salir, por favor? Pero muy bien, muchachos, antes de empezar les voy a pedir por favor que la presten toda su. Que me suspendan por favor un momentito lo que están haciendo, están escribiendo, están chateando, están hablando, están viendo las redes sociales, están escuchando música. Si las chicas están pensando en mí, relájense y los chicos estoy asistiendo tranquilos. ¿Qué pasó, celosa? El estudio sistemático de la validez de las inferencias deducibles. Para entender estos dos puntos, ¿qué es deductivo y qué es inductivo? Vamos a hablarlo de interpretarlo directamente. Algo que es deductivo y algo que es inductivo. Un ejemplo gráfico, ¿sí? Lo deductivo, ya lo vimos en teoría de investigación, pero después lo reforzamos acá. Lo deductivo es llevar lo general a lo particular. Y lo inductivo es de lo particular que va a lo general, ¿sí? Si lo queremos ver así, lo vamos a hacer como un reloj de arena, para que no perdamos la figura. Lo de arriba va a ser deductivo y lo de abajo va a ser lo inductivo, ¿sí? Teniendo como punto el análisis propio que vamos a llevar a cabo. Y lo vamos a traer para un ejemplo propio de lo que ustedes están prontos a iniciar, que va a ser su tesis, ¿sí? Cuando ustedes van a desarrollar su tesis, ya directamente estamos trabajando en ello, ¿qué es lo que lo va a ocurrir? Les van a solicitar a ustedes primero que hagan un plan de investigación. ¿Sí? Este plan de investigación va a ser obviamente de un tema a través del cual a ustedes llamen mucho la atención y que quieran desarrollar. Pero el problema que ya ha estado en mi tesis, que me ha tocado asegurar el mismo, es que muchos de los alumnos comienzan a ver el tema en sí, muy particular, y lo quieren desarrollar de una manera bastante amplia. Es el método inductivo, ¿sí? Cuando yo les he propuesto que lo hagan de la manera contraria, o sea, que analicen el panorama general para que aterricen directamente en lo particular. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Las tesis fluyen de mejor manera a través del método deductivo. ¿Y qué va lo que va a ocurrir directamente? Ustedes van a tener panoramas completos. Van a comenzar a ver derecho penal, bien jurídico tutelado, posteriormente la constitución de un hecho o fenómeno,
para llegar a un punto toral. ¿Sí? Muchas veces lo que quieren hacer es lo contrario. Ven el punto toral y quieren desarrollar una estructura doctrinaria. Claramente lo pueden hacer, pero eso sería más para una tesis doctrinal. ¿Por qué? Porque ustedes están diseñando ya un pensamiento a través del análisis. Entonces, una circunstancia que nos lleva a las situaciones para que ustedes empiecen a ver este tipo de situaciones. ¿Qué es la validez de las inferencias deductivas? Si sabemos que lo deductivo es de lo general a lo particular, la validez de las inferencias deductivas es que los hechos que se muestran como generales tengan su aterrizaje mismo en la definición propia. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo concreto. Se va por divorcio. Sí, muy bien. Llegan dos personas que están directamente relacionadas y llegan a presentarse ante ustedes. Entonces, quieren iniciar un proceso de divorcio. ¿Qué es lo que tienen que averiguar ustedes en primer momento? Primero, que lo vamos a sacar las dos cosas. Exacto, entonces la respuesta sería no. Necesitamos ver en general cómo fueron los bienes. El régimen. Ya estamos utilizando lo muy específico. Entonces, ahorita solamente para empezar, para acercarnos a cuál es la pregunta general de casado. Muchachos, de parte de Esteban, a todos mil gracias porque ustedes serían posible volver cartas de lo que sea tanto niños. Recuerden, no se preocupen, ocúpense que se olvidan de la vida antes de que la vida se nos merezca. Un fuerte aplauso para todos. Entonces, lo obvio sería precisamente que esté casado. Obviamente, para surtir los efectos del divorcio, tiene que haber primero un vínculo matrimonial. Tiene que ser fuerte. Después ya nos vamos a ver que ya establecer el régimen a través del cual se constituye el matrimonio. ¿Que los regímenes cuáles son? Comunidades gananciales. Ahí directamente vamos a entender cuál va a ser la secuencia. Entonces nosotros vamos a ir creando para que se dé un divorcio. Primero las personas tuvieron que estar obviamente casadas, contraído matrimonio, haber sido cónyuges. Entonces para derivar estas circunstancias bien, utilicemos el mismo ejemplo, las circunstancias inductivas. Ok, se estableció una causal de divorcio. ¿Okay? Llega la señora y dice, mire, Carlos, permiso de que se le dio por la bien. Tengo documentado la infidelidad. ¿Es la infidelidad causal de divorcio? Sí. Entonces aquí llega la señora con una petición concreta. No va a ser por un acuerdo porque no se quiere divorciar, sino nos vamos a quedar los mismos. Aquí tenemos las circunstancias. Tenemos el mismo hecho, pero visto desde los puntos generales. ¿Sí? Aquí ya tenemos un elemento propio a lo que nosotros vamos a ver. Una circunstancia muy particular que nos va a derivar hacia una circunstancia general. ¿Sí? Aquí, pues obviamente, vamos a ver la entremez. En este ejemplo, vamos a ver la entremezcla de lo deductivo y deductivo, porque los dos elementos tenemos que analizar que estén casados o no. ¿Sí? Vamos a ver el mismo ejemplo a través de la compraventa de bienes. ¿Sí? Para tener o para que se traslade los bienes, pues obviamente uno tiene que ser tenedor del bien. ¿Sí? Tiene que ser propietario del bien, porque no puedo trasladar algo que no es mío. Entonces, por eso es de que primero se tiene que dar, o tenemos que hablar de manera general de la tenencia del bien, para poder trasladarlo directamente en un contrato de compraventa. Allí es como vamos a ver la validez de ambos elementos, ¿sí? Tanto de su naturaleza deductiva como su naturaleza inductiva. ¿Vamos entendiendo? Bueno, son pautas generales, solamente es el primer día con el método introductorio. Bueno, vamos a ver el siguiente punto. El estudio de los argumentos defectuosos como los demás. Bueno, vamos a ver precisamente dentro, y ustedes lo pueden observar,
dentro de las series que se llevan a cabo, tenemos una plataforma abierta con lo que es la de editores, Science, etc. Unas películas que nos retratan cómo es el proceso de pensamiento en los tribunales norteamericanos. Que es un sistema de jurados, en el cual las dos partes presentan sus argumentos y tratan de convencer al jurado de la culpabilidad de su paciente. Eso es lo que se lleva, obviamente, en todo la fuerza, todo lo que es allá en Estados Unidos, todo el sistema norteamericano, pero que no aplica aquí. Pero el ejemplo lo vamos a traer. Dentro de esas películas vamos a observar que una parte va a empezar a decir argumentos o va a tratar de llevar a algún testigo o al mismo acusado, hacia aceptar esa conducta delictiva o asegurarle como los elementos, como diría también, asegurarle todas las puertas que pueden tener para poder venir y establecer que obviamente esa persona llegó a tener la situación jurídica que va a involucrar. Dentro de esa misma temática de ejemplos, vamos a agarrar que precisamente, si ustedes se recordarán directamente en la película de Legalmente Rubio, ¿sí? Sí, entonces, agarrar los ejemplos que ustedes conocen. Legalmente Rubio estaba en el preciso momento en el interrogatorio hacia la pareja gay, ¿sí? Se recuerdan que viene y le dice que sí, estaba ahí, sí, una serie de informaciones ahí. Posteriormente, cuando sale del auditorio, cuando sale de la sala, ella somata el pie y él se le queda en el zapato y le dice: no me somates porque ese es el tapón de la temporada de los. Entonces, Legalmente Rubio se da cuenta de que es gay. Con esa información va directamente a su parte de la defensa y dice: sí, él es gay. ¿Por qué? Porque sabe cuál es obviamente un estereotipo. ¿Cuál es el diseñador? ¿Cuál es la temporada que se puede? Entonces, cuando se da el careo entre las partes, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a disparar preguntas y en alguna pregunta le dice: ¿cuál es el nombre de tu novio? ¿Estás bien? Y ahí se desarma directamente lo que es las pactadas y el que así. Esa es una argumento de los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque condujo directamente esa serie de ideas para que sobresaliera otro tipo de información. Es lo que ocurre directamente a diario. Si nosotros queremos saber la verdad, precisamente yo le preguntamos al creador de la verdad. ¿Sí? Tienen que piensan del grupo, pero lo más que lo que vamos a mostrar. Y me van a dar su perspectiva. Y ustedes me la van a dar el día miércoles a las 5 de la tarde cuando me entreguen ese documento. Entonces, allí es como se va validando toda esa información. Entonces, ahí es como se retroalimenta y cómo vamos viendo los argumentos defectuosos. Dentro de los argumentos defectuosos tenemos las falacias. Les había hecho las paradojas y las siguientes. Pero las falacias son muchísimas. Los centros de pensamiento. Vamos a tener un trabajo grupal, físico, segundo parcial, para que ustedes ya empiecen a ver la propia. Y se va a tratar sobre centros de pensamiento, dentro de los cuales, pues, casi que 400 centros de pensamiento que existen, están las falacias. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo eso. Eso es pensamientos que se van tergiversando, que no atacan directamente una legislación, que es lo que ocurre en el Congreso a diario. ¿Sí? Ya vieron lo que ocurrió con todo este proceso mismo que actualmente los diputados están peleando, hoy se están peleando. Entonces, todo este tipo, ese ataque directo, como le dije, estoy velando a los Alfredo, estoy velando a Tatis, entonces son ataques a ellos. Entonces, eso es lo que ocurre. El circuito de baja, a Rominen, y lo demás que existen directamente. Entonces, eso es para ver específicamente todo eso. Y las paradojas, como les decía, tanto existen en un mundo alterno, si queremos ver. Muchos elementos que se desarrollan linealmente, que las normativas existen, las normas nos dicen un precepto, pero a la vez nos dicen otro, y cuál tomamos por válido, ¿sí? Por eso es que es importante que ustedes vean de 620 al 630 y por eso es negativo. Porque mucho de lo que van a encontrar ahí va a ser información que les va a resultar totalmente contradictoria.
porque se van a tomar con elementos o estructuras jurídicas que cuesta entender ya solamente la profesión, porque no nos la enseñan de una buena manera al momento que estamos sentados en el estudio de la sintaxis y la semántica de los lenguajes formales. Es muy importante ustedes que conozcan los signos de puntuación, por eso es que yo digo que la lectura va a ser bastante constante dentro de esta dinámica del curso. ¿Por qué? Porque una coma mal colocada varía totalmente el sentido de la oración. Si no, lo vamos a ver dentro de lo que ocurrió en el caso de Malú, el ciudadano plástico. ¿Sí? Aquí existieron muchos abusos legales, ¿pues? Pero todo ese concepto se dio a través del entendimiento propio de una sintaxis y una semántica. Si bien hubo la estructura gramatical, ¿cómo se puede llevar a cabo la interpretación? O sea, ustedes pueden ver esa circunstancia que ocurrió dentro de ese caso. ¿Por qué? Porque obviamente estaba un hecho, está debidamente documentado cómo se llevó a cabo todo ese proceso, y por circunstancias legales, mucho que de interpretación propia, es que se salió por una situación, o se está dando para algún tipo de circunstancia. De hecho, totalmente alterno que no tiene una relación con la diferencia, tanto estructura humana, pero realmente se tiene una circunstancia que son o sea, sí puede ser que exista este tipo de salida a este tipo de cosas. Lo importante es que no ocurra esos hechos de la sociedad. Eso es lo más importante para la clase. Y el estudio de los conceptos de sentido, de notación y de aquí nunca vamos a llegar a la verdad real. Porque bien dice, 2 abogados, 3 opiniones. 100 abogados, multipliquen o exponencialmente los subimos a 100. ¿Sí? Va a haber una cantidad de información de cómo nosotros vamos a interpretar las normativas. ¿Algún tipo de preguntas de los que tengan? Compañeros, normalmente nosotros trabajamos con uno de ustedes específicamente, porque ustedes tienen alguna duda en específico o les surge algo que lo puedan analizar a través de ustedes. No sé si alguien voluntariamente se quiere poner de acuerdo para que sea el representante del salón. Ya sea que nos digan ahorita de una vez o el día miércoles, pues que ya tengan destinado a alguien que tengan que trabajar con nosotros. ¿Por qué se hace esto? Por acercamiento propio. Para que también tengan ese dinamismo propio de no saber de que aquí está prohibida la entrada. No. ¿Quién está prohibida la entrada? Cualquiera que pueda sentir esa capacidad y ese llamado a que pueda venir y empaparse en la temática propia, en el partido curso, pues está bienvenido también a venir y participar en ese acercamiento propio que está. Eso es lo que digo. Aquí no está cerrado. Aquí no es cerrado. Entonces, para que tengan ese acercamiento, toda la información se va a diluir dentro de los que quieran participar dentro de esta misma perspectiva. Entonces, por eso se hace esto. ¿Por qué? Porque ya he trabajado por muchos años esta misma dinámica y que me ha dado un buen resultado. Entonces, así es como se desarrolla esto y así es como trabajo yo. Como trabajen los demás, no me interesa. Me interesa cómo trabajo yo. Cómo fluyo a través de ustedes, bajo esa información constante que les va a llegar. Entonces, les digo, la carga puede sentirla pesada, pero es muy ligera en cuanto a que lo único que tienen que hacer es leer. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los libros para adaptar al conocimiento? Los libros para los cuales yo me voy a enfocar en que ustedes van a poder adquirir. No lo que se estoy poniendo. No, eso no. Cuando yo haga mi libro, y que no tenga. Entonces, no es entonces, ese es el libro, por favor, que sea tan diciendo. Este es el libro, es presentación prospectiva de la lógica jurídica de Luis César López Bermúdez. Este ustedes lo pueden encontrar en la librería jurídica. Igual aquí abajo lo pueden consultar si lo tienen disponible o en las librerías que están cerca. Es de
puedo dormir. Hermana, una Por eso foto. se los paso a compartir una foto en el grupo. Si no, les voy a tomar una foto y se los voy a mandar. Además, voy a hacer mucha información de la UNAM, de la Universidad Mexicana. También les voy a compartir un texto en inglés. Es obviamente necesario que ustedes también conozcan cuáles son los pensamientos y las ideas que están llevando a cabo. Yo les digo, no es por presionarlos, pero sí los presiono para que lean, para que tengan ese estudio cómo llevar a cabo y que amplíen su conocimiento. Porque muchos de materiales me lo metieron antes me estuve como el doctorado. Yo no tengo para tomarme a mí, siempre lo para ustedes. Ustedes vean, porque hay mucha materia que parte de su título, de su información, que es importante. Entonces los canales están abiertos, no se limiten a estar directamente sentados porque es una división, no. Aquí la parte de los vida para que ustedes tengan ese acercamiento con los compañeros y con mi persona. Entonces, en el primer momento, ellos están encargados de toda la logística propiamente dicho, y si buscamos el acercamiento, pues lo vamos a hacer. Entonces, para mí va a ser un gusto compartir. Cualquier circunstancia, duda o más que tengan, pueden abocarse a los compañeros, acá y vamos a Alfredo, ya tienen sus contactos, están en el grupo respectivo para que se comuniquen y sea fluida la comunicación y todo eso. Entonces, nos vamos a ver por todas estas sesiones, pero no perder tanto aburrimiento. En algunos momentos va a ser aburrido, por supuesto, eso se lo voy a garantizar, pero vamos a hacerlo de la manera más interactiva posible. Porque yo la prometí de la manera aburrida y no quiero entender. Entonces, estamos y esperamos el viernes. No sé si alguien tiene alguna duda con algo al respecto. Igual